Sin ningún motivo, el millonario despidió a la niñera y lo que dijo sus hijos lo cambió todo. El adiós imposible. El sonido era insoportable. Trac, tra, tra. Las ruedas de plástico barato de la maleta azul golpeaban contra los adoquines perfectos de la calle más exclusiva de la ciudad. Un ruido rítmico y seco que parecía contar los segundos de una tragedia. Clara no miraba atrás. No podía. Sentía que si giraba la cabeza, aunque fuera 1 milímetro, su corazón terminaría de romperse en 1000 pedazos sobre aquel asfalto caliente. Lo más humillante no era la maleta vieja, ni el bolso de tela beige que colgaba de su hombro izquierdo pesando como una losa. Lo peor eran los guantes, esos malditos guantes de limpieza de un amarillo chillón y ridículo, que todavía llevaban la espuma del jabón secándose en sus muñecas. Ni siquiera le habían dado tiempo de quitárselos. La orden había sido absoluta, cortante como un bisturí. Fuera de mi casa ahora. Y Clara, con la dignidad que le quedaba, había obedecido, arrastrando su vida entera calle abajo, con las manos sudando dentro del látex, sintiéndose más sucia que la basura que solía sacar. El sol de la tarde caía pesado, creando sombras largas entre las mansiones de 3 pisos y los jardines que parecían campos de golf. Era un paraíso para los ricos, pero para ella en ese momento era un desierto hostil. Sus lágrimas caían en silencio, resbalando por su barbilla y manchando el cuello blanco de su uniforme azul. Mamá Clara, el grito no fue un sonido. Fue una explosión. Rompió la calma del barrio residencial como un cristal estrellándose contra el suelo. Clara se congeló. El aire se le quedó atrapado en la garganta. Conocía esas voces. Las conocía, mejor que su propia respiración. Eran las voces que la despertaban cada mañana pidiendo leche con chocolate, eran las voces que le susurraban. Tengo miedo cuando había tormenta. No te vayas. Espera. Clara soltó el asa de la maleta. El instinto fue más fuerte que la orden de despido. Se dio la vuelta lentamente y lo que vio le heló la sangre. Allí venían Lucas y Mateo, sus niños, 2 pequeños de 5 años idénticos, vestidos con sus pantaloncitos azules de lino y camisas planchadas, pero con los rostros desfigurados por el pánico y el llanto. Corrían hacia ella con los brazos extendidos, tropezando, desesperados, como si estuvieran huyendo de un incendio. Pero lo que hizo que Clara sintiera un terror absoluto no fue verlos llorar, sino ver que corrían por el medio de la calle, ciegos a todo lo que no fuera ella, y detrás de ellos, la imagen del poder convertido en impotencia. Don Alejandro, el dueño de todo aquel imperio, el hombre que movía millones con una llamada telefónica. Corría detrás de sus hijos con el rostro desencajado. Ya no era el magnate impecable de traje italiano. Era un padre aterrorizado, tenía las manos en la cabeza, la corbata volando sobre su hombro y la boca abierta en un grito mudo de desesperación. Lucas, Mateo, paren, bramó Alejandro con la voz quebrada por el esfuerzo y el miedo. Viene un auto, paren, por Dios, pero los gemelos no escuchaban. Para ellos, el único peligro no era un coche a alta velocidad. El único peligro mortal era perder a la única mujer que los había abrazado cuando su madre biológica murió. Clara vio la escena en cámara lenta. Los niños corriendo hacia ella con una devoción suicida. El padre corriendo tras ellos, incapaz de alcanzarlos. Y a lo lejos, el rugido de un motor acercándose por la curva. En ese segundo eterno, bajo la luz dorada y cruel de la tarde, el destino de 4 personas estaba a punto de colisionar. Nadie, en ese barrio perfecto, imaginaba que esa escena desgarradora había comenzado apenas 30 minutos antes por culpa de una mentira que valía más que la vida de una persona. La acusación. 30 minutos antes, la biblioteca de la mansión olía a cuero viejo, a madera de caoba y a dinero. Era una habitación diseñada para intimidar, con techos de 5 metros de altura y estanterías llenas de libros que nadie leía. Clara estaba de pie en el centro de la alfombra persa, con las manos enguantadas, apretadas frente a su delantal blanco, temblando. Frente a ella estaba Valeria. La prometida de don Alejandro era una mujer de una belleza glacial esculpida a base de cirugías y rencor. Estaba sentada en el borde del escritorio de Alejandro, balanceando una pierna con elegancia, sosteniendo una copa de vino blanco como si fuera un cetro. No había gritado, Valeria nunca gritaba. Su veneno era suave, administrado en dosis letales de calma. No voy a repetirlo, Clara, dijo Valeria mirando su manicura perfecta. Mi reloj de oro. El Rolex que Alejandro me regaló por nuestro compromiso. Estaba en la mesita de noche. Tú limpiaste la habitación hace 10 minutos. Ahora no está, señorita Valeria, por la Virgen Santísima. La voz de Clara temblaba, pero sus ojos estaban fijos en los de su acusadora. Yo limpié, sí, sacudí el polvo, cambié las sábanas, pero no toqué ninguna joya. Llevo 3 años en esta casa, jamás he tomado ni un centavo que no fuera mío. Don Alejandro lo sabe. Valeria soltó una risita seca, carente de cualquier humor.
Don Alejandro sabe lo que yo le digo que sepa. Eres una criada Clara. Tienes deudas. Tu madre está enferma en el pueblo. ¿Verdad? La tentación es algo muy feo. Mi necesidad no me hace ladrona, respondió Clara irguiendo la espalda. El orgullo era lo único que tenía en su cuenta bancaria. Puede revisarme. Revisé mi bolso. Revisé mi cuarto. No tengo nada. En ese momento, las puertas dobles de roble se abrieron. De golpe. Don Alejandro entró como un huracán. Venía hablando por teléfono, con el ceño fruncido, cargando el estrés de una fusión empresarial que llevaba semanas quitándole el sueño. Colgó la llamada bruscamente y miró la escena. Su prometida al borde de las lágrimas, falsas pero convincentes, y la niñera pálida como un papel. ¿Qué pasa aquí?, preguntó Alejandro con ese tono de impaciencia de quien no tiene tiempo para problemas domésticos. Se escuchan las voces hasta el pasillo. Valeria, amor, ¿por qué estás llorando? Valeria se deslizó del escritorio y corrió hacia él, enterrando la cara en su pecho. Sollozó dramáticamente, un sonido ensayado a la perfección. ¡Ay, Alejandro! Es horrible. Me siento tan insegura en mi propia casa. ¿Qué sucedió? Alejandro acarició el pelo de Valeria, pero sus ojos fríos se clavaron en Clara, buscando una explicación. El reloj, cariño. Susurró Valeria, levantando la vista con ojos de cierva asustada. El Rolex de aniversario desapareció. Clara acaba de salir de la habitación y cuando le pregunté se puso agresiva. Me dijo que yo lo había perdido. Se la dio un paso adelante, sintiendo como la injusticia le quemaba la garganta. Eso es mentira, señor. Yo nunca dije eso. Solo dije que no lo tomé. Señor, usted me conoce. He cuidado de Lucas y Mateo desde que eran bebés. Usted me confió sus vidas. ¿Cree que robaría un reloj? Alejandro cerró los ojos y suspiró. Estaba agotado. Llevaba meses sin dormir bien, presionado por los inversores y ahora esto. La duda ni siquiera cruzó su mente. Para él la ecuación era simple. Valeria era su futura esposa, una mujer de su clase social, incapaz de mentir por algo tan trivial. Clara era la empleada, y los empleados, en su experiencia cínica, siempre terminaban fallando. Además, Valeria le había estado advirtiendo sobre Clara durante semanas que si era perezosa, que si los niños estaban demasiado apegados a ella, que si había visto cosas raras. El terreno ya estaba preparado. Alejandro se soltó de Valeria y caminó hacia Clara. Su presencia era imponente. Aplastante. ¿Dónde está?, preguntó con voz baja y peligrosa. No lo tengo, señor. Se lo juro por la vida de mis. No jures. Gritó Alejandro golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido hizo saltar a Clara. No te atrevas a jurar en mi casa. Estoy harto de problemas, harto de deslealtades. Te di trabajo, te di un techo, y así me pagas, robándole a la mujer que va a ser la madre de mis hijos. Ella no es su madre, murmuró Clara. Un error fatal impulsado por el dolor. Los ojos de Alejandro se oscurecieron. Esa frase tocó una fibra sensible. Sabía que los niños no aceptaban a Valeria y que Clara se lo recordara en ese momento. Fue como una bofetada. Estás despedida, sentenció Alejandro. No hubo duda en su voz. Fue un veredicto final. Señor, por favor, los niños llegan del colegio en media hora. Déjeme al menos de... Trapos viejos por correo después. Alejandro asintió, ciego de ira y fatiga, sacó su billetera, extrajo un fajo de billetes sin contarlos y los arrojó al suelo. A los pies de Clara. Los billetes cayeron desordenados sobre la alfombra persa. Ahí tienes tu liquidación. Tómalo y desaparece. Si te veo en esta urbanización en una hora, llamo a la policía y te hago salir esposada. Clara miró el dinero en el suelo. Era más de lo que ganaba en 3 meses. Podría haberlo recogido. Lo necesitaba, pero algo dentro de ella, una fuerza antigua y poderosa que venía de sus ancestros, se enderezó. Levantó la vista y miró a Alejandro a los ojos. Había tristeza en su mirada. Sí, pero no vergüenza. No quiero su dinero sucio, don Alejandro, dijo con voz suave que resonó más fuerte que los gritos de él. Espero que ese reloj le dé la hora exacta cuando se dé cuenta del error que está cometiendo. No por mí, sino por sus hijos. Clara se giró. Tomó su maleta que casualmente estaba cerca de la puerta de servicio. Valeria se había asegurado de que estuviera todo listo. Agarró su bolso y salió de la biblioteca.
Alejandro se quedó jadeando, sintiendo un extraño vacío en el estómago. Valeria lo abrazó de inmediato, besando su mejilla. Hiciste lo correcto, mi amor, fue muy valiente. Ahora tendremos paz. Pero la paz duró exactamente 20 minutos, el tiempo que tardó el autobús escolar en frenar frente a la puerta y el tiempo que tardaron dos niños en entrar corriendo a la casa gritando, Clara, Clara, mira lo que dibujamos. Solo para encontrar el silencio sepulcral de una casa sin alma. Y entonces el caos se desató. La maldad de Valeria. El pasillo, que conducía desde la biblioteca hasta la imponente puerta principal, parecía haberse estirado, convirtiéndose en un túnel interminable, de mármol frío y ecos vacíos. Clara caminaba con la cabeza erguida, aunque por dentro sus piernas temblaban como hojas al viento. El sonido de sus propios pasos le resultaba ajeno, lejano, como si pertenecieran a otra persona. A una mujer condenada que marcha hacia el cadalso. No se detuvo a recoger el dinero. Esos billetes arrugados habían quedado esparcidos sobre la alfombra, persa como una ofensa final, un testimonio de lo poco que valía su lealtad para aquel hombre al que había servido con devoción. Llevaba su maleta azul rodando tras ella y el bolso al hombro, pero lo que más le pesaba era el vacío en el pecho. Ese agujero negro, donde segundos antes habitaba la certeza de que tenía un hogar y una familia, aunque fuera prestada. Justo cuando su mano enguantada tocó el pomo de bronce de la entrada principal, sintió una presencia a su espalda. No era Alejandro. El perfume, una mezcla empalagosa de rosas importadas y almizcle caro. La golpeó antes que la voz. Era Valeria. No te vayas tan rápido, querida, susurró Valeria. Su tono ya no tenía nada de la fragilidad llorosa que había exhibido en la biblioteca. Ahora era puro hielo, afilado y cortante. Clara se giró lentamente. Valeria estaba parada, a unos metros de distancia, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya no fingía. La máscara de prometida perfecta había caído, revelando la crueldad calculadora que escondía debajo. ¿Por qué?, preguntó Clara con la voz rota por la incredulidad. ¿Por qué tanta maldad, señorita Valeria? Yo nunca le hice nada, usted tiene todo. Dinero, belleza, a un buen hombre. ¿Por qué destruir a una simple empleada? Valeria soltó una carcajada suave, casi inaudible, y dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Clara. Sus ojos brillaban con una malicia triunfante. ¿Tú crees que esto es por ti? Valeria negó con la cabeza, como si estuviera hablando con una niña lenta de entendimiento. Ay, Clara. Eres tan insignificante que ni siquiera mereces mi odio. Esto no es por ti, es por ellos. Con un gesto sutil, Valeria señaló hacia el piso de arriba, hacia las habitaciones de los niños, que en ese momento estaban vacías. Los niños. Clara sintió un escalofrío. Pero si son unos ángeles, son unos parásitos, escupió Valeria, y su rostro se contorsionó en una mueca de asco genuino. Son ruidosos, pegajosos, y lo peor de todo, son el recuerdo viviente de la muerta esa, la primera esposa de Alejandro. No pienso compartir mi vida, ni mi mansión, ni mi herencia con dos mocosos que no son míos. Y tú eras el problema principal. Clara abrió los ojos desmesuradamente, comprendiendo por fin la magnitud de la trampa. Yo era su protección. Susurró Clara. Exacto. Asintió Valeria saboreando su victoria. Mientras tú estuvieras aquí haciendo de mamá sustituta, Alejandro se sentía tranquilo. Tú cubrías sus carencias afectivas, tú los cuidabas, los mimabas, los mantenías felices. Pero sin ti, Clara, se volverán insoportables, llorarán, gritarán, harán berrinches. Y Alejandro no tiene paciencia. Él es un hombre de negocios, no de pañales ni de consuelos nocturnos. Valeria se inclinó hacia el oído de Clara, bajando la voz hasta convertirla en un siseo venenoso. ¿Quieres saber qué va a pasar ahora que cruces esa puerta? Mañana mismo, a primera hora, Lucas y Mateo se van. Se van. ¿A dónde? El corazón de Clara comenzó a latir desbocado. A un internado en Suiza, reveló Valeria con una sonrisa cruel. Un lugar muy estricto, muy lejos, donde enseñan disciplina y donde no molestan. Ya tengo los papeles listos en el despacho de Alejandro. Solo necesitaba una excusa para que él firmara sin pensarlo dos veces. Y tu robo, querida, fue la excusa perfecta. El estrés del robo, la decepción. Esta noche, cuando esté agotado y furioso, le diré que la única solución para que los niños estén seguros y bien educados, lejos de la influencia de criadas ladronas, es el internado, y él firmará. El mundo de Clara se detuvo, Suiza, lejos de su padre, lejos de su hogar, lejos del único amor que conocían. Lucas y Mateo, tan pequeños, tan sensibles, morirían de tristeza. Lucas tenía pesadillas si no le dejaban una luz encendida. Mateo era alérgico a las nueces y nadie más que ella sabía revisar bien las etiquetas. ¿Es usted un monstruo?, gritó Clara, olvidando su posición, olvidando el miedo.
La furia de una madre leona se apoderó de ella. Clara intentó pasar por encima de Valeria para regresar a la biblioteca. Tenía que decírselo a Alejandro. Tenía que gritarle la verdad aunque la arrastraran fuera. Don Alejandro, don Alejandro. Escúcheme, gritó Clara con todas sus fuerzas, su voz rebotando en las paredes altas. Pero Valeria fue más rápida. Con una fuerza sorprendente, empujó a Clara hacia la puerta abierta y en ese instante, Alejandro apareció al final del pasillo, saliendo de la biblioteca. Don Alejandro, suplicó, Clara aferrándose al marco de la puerta. No es por el reloj. Ella quiere enviar a los niños a un internado. Los odia. Por favor, escúcheme. Alejandro se detuvo. Su rostro era una máscara de piedra y decepción. Miró a Clara deshecha, gritando cosas que para él no tenían sentido. Y luego miró a Valeria, quien inmediatamente adoptó una postura de víctima asustada, llevándose la mano al pecho. Alejandro, por Dios, gritó Valeria con voz temblorosa. Está desequilibrada. Me está amenazando. Dice que se llevará a los niños. La mentira fue el golpe final. Alejandro endureció la mandíbula. No escuchó la advertencia sobre el internado, solo escuchó los gritos de una mujer a la que acababa de despedir por robo. Lárgate de mi casa. Bramó Alejandro señalando la salida con un dedo imperativo. No vuelvas nunca, señor, sus hijos. No deje que se los lleven, gritó Clara una última vez con lágrimas quemándole los ojos. Alejandro avanzó con pasos largos y furiosos. Clara instintivamente retrocedió hacia el porche. Alejandro llegó a la puerta y sin una pizca de duda, sin un segundo de vacilación, la cerró. Blam. El sonido de la puerta de roble macizo cerrándose fue definitivo. Fue el sonido de una vida rompiéndose. Clara escuchó el golpe seco del cerrojo automático activándose desde adentro. Se quedó allí de pie en el porche inmenso frente a la puerta cerrada. El silencio del barrio rico la envolvió de nuevo. Estaba sola. Había fallado. Miró sus guantes amarillos, símbolos de su servicio y ahora de su desgracia. Agarró su maleta, con una mano que parecía no tener fuerza, y comenzó a bajar los escalones de la entrada, arrastrando los pies, arrastrando el alma. Mientras el plan de Valeria comenzaba a ejecutarse dentro de aquella fortaleza de mentiras. La fuga de los gemelos. 20 minutos después, el autobús escolar amarillo frenó con un chirrido neumático frente a la mansión. Las puertas se abrieron y bajaron dos pequeñas figuras idénticas, Lucas y Mateo. Venían felices. Lucas traía en la mano una hoja de papel arrugada, con un dibujo hecho con crayones. Eran ellos dos, su papá y Clara. Todos tomados de la mano bajo un sol gigante y sonriente. Mateo traía una flor aplastada que había arrancado del jardín del colegio. Un regalo para su Clara. El primero que llegue a la cocina gana una galleta extra, gritó Mateo. Y ambos echaron a correr hacia la entrada lateral, la que siempre usaban, porque Clara siempre la dejaba abierta para ellos. Entraron irrumpiendo en la cocina, esperando el olor a pan recién horneado o el abrazo cálido y oloroso a jabón de lavanda de su niñera. Clara, llegamos, gritó Lucas agitando su dibujo, pero solo el zumbido del refrigerador respondió. La cocina estaba impoluta, fría, vacía. No había merienda en la mesa, no había música bajita en la radio. Clara, preguntó Mateo, y su sonrisa se desvaneció un poco. La flor en su mano pareció marchitarse al instante. Los niños intercambiaron una mirada. Esa conexión de gemelos. Ese hilo invisible que los unía vibró con una señal de alarma. Algo estaba mal. La casa se sentía diferente. Se sentía hostil. Caminaron de puntillas hacia el vestíbulo principal. Escucharon voces provenientes del salón. Voces adultas, reconocieron la voz grave de su padre y el tono agudo de Valeria. Se escondieron detrás de la barandilla de la escalera de caracol, agazapados como dos animalitos asustados, y aguzaron el oído. Ya cálmate, mi amor, decía Valeria. Su voz sonaba relajada, satisfecha. Lo peor ya pasó. Esa mujer ya está lejos. No puedo creer que nos robara. Respondió Alejandro con voz cansada. Me siento un estúpido. No pienses más en eso, interrumpió. Valeria, mira el lado bueno. Ahora tenemos el camino libre para lo que hablamos. Ya llamé al director del Instituto Saint George en Suita. Tienen 2 plazas disponibles para el semestre que empieza la próxima semana. El corazón de Lucas se detuvo. Apretó la mano de Mateo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Suiza preguntó a Alejandro dudoso. Valeria, son muy pequeños, apenas tienen 5 años, ¿no es muy pronto, Alejandro, por favor? Insistió Valeria, y su tono se volvió persuasivo. Manipulador. Míranos. Estamos al borde del colapso. Tú trabajas todo el día. Yo tengo mis compromisos de caridad y la organización de la boda. Sin Clara, ¿quién los va a cuidar? Otra criada que nos robe, otra desconocida.
En suite estarán con los hijos de la realeza europea. Aprenderán idiomas, disciplina, esquí, es lo mejor para su futuro. Además, hizo una pausa dramática. Así tendremos tiempo para nosotros. Para nuestra luna de miel, para empezar nuestra propia familia. Sin cargas del pasado hubo un silencio terrible y pesado. Lucas y Mateo contuvieron la respiración, esperando que su padre gritara, no, esperando que él defendiera su derecho a estar en casa. Quizás tengas razón. Murmuró Alejandro finalmente, era la voz de un hombre, derrotado que elegía el camino fácil. No sé qué hacer con ellos sin ayuda. Tal vez sea lo mejor. Prepara los pasaportes, dijo Valeria triunfante, mañana mismo los llevamos al aeropuerto. En lo alto de la escalera. El mundo de los gemelos se hizo añicos. Clara se había ido. Su padre los iba a abandonar. La bruja mala había ganado. Lucas miró a Mateo, tenían los ojos llenos de lágrimas. Pero también de una determinación desesperada, no necesitaban hablar. Se entendían con solo mirarse. Tenemos que encontrar a Clara. Ella es la única que nos quiere. Ella nos salvará. Se levantaron en silencio y corrieron hacia su habitación en el primer piso. Cerraron la puerta, pero sabían que no podían salir por el pasillo. Valeria y Alejandro estaban bloqueando la salida principal y la cocina estaba demasiado lejos. Si los veían, los atraparían. Si los veían, los encerrarían hasta enviarlos a ese lugar frío llamado suite. Corrieron hacia la ventana que daba a la calle. Estaba cerrada con seguro. Mateo, el más impulsivo, intentó abrirla, pero el mecanismo estaba atascado por la pintura nueva. No abre, lloró Mateo, golpeando el vidrio con sus manitas. Lucas miró hacia la calle a través del cristal. A lo lejos, bajando la colina, vio una figura pequeña vestida de azul arrastrando una maleta. Ahí está, gritó Lucas. Es Clara, se va. El pánico se apoderó de ellos. Si ella doblaba la esquina, la perderían para siempre. No había tiempo para pensar. No había tiempo para buscar llaves. Lucas agarró la pesada lámpara de metal de su mesita de noche. Era una lámpara con forma de astronauta que Alejandro les había regalado, pero que nunca encendía. Hasta atrás, ordenó Lucas, con todas sus fuerzas de niño de 5 años. Lucas estrelló la base de metal contra el vidrio de la ventana. Crasca, el vidrio no se rompió del todo al primer golpe. Solo se astilló como una telaraña gigante. Lucas volvió a golpear gritando de frustración y miedo. Crash. Esta vez el cristal se dio cayendo en una lluvia de fragmentos brillantes hacia el jardín delantero y hacia el interior de la habitación. Vamos, gritó Mateo. No pensaron en el peligro. No vieron los bordes afilados que quedaban en el marco. Solo veían la libertad y la figura azul alejándose. Mateo saltó primero, al apoyar las manos en el marco para impulsarse un trozo de vidrio. Le cortó la palma de la mano derecha. Gritó de dolor, pero la adrenalina era más fuerte. Saltó hacia el arbusto de hortensias que había abajo. Era una caída de 2 metros. Pero el miedo a perder a Clara amortiguó el golpe. Lucas lo siguió. Su camisa se enganchó en una astilla de vidrio rasgándose y sintió un corte agudo en el antebrazo, pero no se detuvo. Cayó sobre la tierra húmeda junto a su hermano. Se levantaron de inmediato, ignorando la sangre que empezaba a manchar sus ropas, ignorando el dolor en sus rodillas raspadas. ¡Corre!, gritaron al unísono. Salieron disparados desde el jardín, cruzaron la verja de hierro forjado, que por suerte había quedado entreabierta por el jardinero, y pisaron el pavimento caliente de la calle. «Mamá Clara», gritaron con pulmones que parecían a punto de estallar. Fue ese grito el que alertó a Alejandro dentro de la casa. El sonido de sus hijos no jugando, sino gritando en agonía. En la calle. Clara se detuvo. Los gemelos la vieron girarse y entonces corrieron más rápido que nunca. No corrían hacia una niñera, corrían hacia su vida. Corrían con los brazos abiertos, sangrando, llorando, buscando el único refugio que les quedaba en un mundo que acababa de traicionarlos. Y detrás de ellos, la puerta de la mansión se abría de golpe y Alejandro salía disparado, dándose cuenta, demasiado tarde, de que el verdadero tesoro de su vida no estaba en la caja fuerte, sino corriendo descalzo sobre el asfalto caliente, alejándose de él. La revelación, el twist. En la calle, el impacto fue físico, brutal y cargado de una ternura desesperada. Clara no tuvo tiempo de pensar ni de evaluar las consecuencias, ni de recordar que, hacía apenas unos minutos, había sido tratada como una criminal en esa misma casa. Al ver a Lucas y Mateo corriendo hacia ella, con sus rostros bañados en lágrimas y manchados de sangre, su cuerpo reaccionó con la memoria muscular de la maternidad. Soltó la maleta azul, que cayó con un golpe sordo sobre la acera y se dejó caer de rodillas sobre el pavimento abrasador. No le importó el dolor agudo en las rótulas al impactar contra el cemento duro.
Sus brazos se abrieron instintivamente, como las alas de un ave tratando de proteger a sus crías de una tormenta inminente. Niños, mis niños. Gritó Clara con la voz ahogada por un sollozo que le subía desde el pecho. Los gemelos chocaron contra ella con la fuerza de un huracán. Pequeño, no frenaron, se lanzaron a su pecho, enterrando sus caras en la tela almidonada de su uniforme, aferrándose a su cuello, a sus hombros. A donde pudieran agarrarse para no ser arrastrados por la corriente de abandono que sentían. No te vayas. No nos dejes, gritaba Mateo, su voz aguda rompiéndose en una súplica ininteligible. Clara los envolvió con fuerza. Cerrando los ojos mientras sentía los pequeños cuerpos temblar violentamente contra el suyo. Pero entonces sintió algo húmedo y pegajoso en sus manos. Abrió los ojos y el terror la invadió. Sus guantes amarillos de limpieza, esos que representaban su estatus inferior, se estaban tiñendo de rojo carmesí sangre, jadeó Clara. Separándolos un poco para examinarlos. Están sangrando. Santo Dios, ¿qué se hicieron? Lucas tenía un corte profundo en el antebrazo, una línea roja y abierta, donde la camisa se había rasgado. Las manos de Mateo estaban llenas de pequeños cortes y sus rodillas, desolladas por la caída en el jardín, sangraban sobre sus calcetines blancos. Rompimos la ventana, solló Lucas sin soltarla, aferrándose a su delantal como si fuera un salvavidas. Tuvimos que romperla para alcanzarte, la puerta estaba cerrada. Papá nos encerró. El corazón de Clara se detuvo un instante. Se habían lastimado, por ella. Habían atravesado cristales rotos solo para evitar que se fuera. La magnitud de ese amor la golpeó más fuerte que cualquier insulto de Valeria. Comenzó a llorar, mezclando sus lágrimas con la sangre de las heridas que intentaba presionar con sus manos enguantadas para detener el flujo. Están locos, mis amores, están locos. Lloraba Clara, besando sus cabezas sudorosas. Podrían haberse matado. En ese momento, una sombra larga y amenazante cayó sobre ellos. El sonido de unos zapatos de cuero de lujo golpeando el asfalto frenéticamente se detuvo. Justo a su lado, la respiración agitada y furiosa de un hombre llenó el aire. Clara levantó la vista. Don Alejandro estaba allí de pie sobre ellos, bloqueando el sol. Su traje italiano estaba arrugado, su corbata deshecha y su rostro estaba rojo de ira, pánico y confusión. Pero sus ojos no veían el amor en esa escena. Sus ojos, envenenados por las mentiras de Valeria, solo veían a una ladrona, manipulando a sus hijos. Suéltalos, rugió Alejandro. El grito fue tan potente que hizo que algunos vecinos asomaran las cabezas por detrás de las cortinas de sus mansiones. Quita tus manos sucias de mis hijos. Alejandro se agachó con violencia, intentando arrancar a Mateo de los brazos de Clara. Lo agarró por el brazo, sin darse cuenta de las heridas en su cejera de furia. Vengan aquí, gritó Alejandro tirando del niño. ¿Qué les has hecho? ¿Los estás secuestrando? Sabía que eras una delincuente. No, señor. Cuidado, gritó Clara, no por defenderse ella, sino protegiendo a Mateo. Lo está lastimando. Tiene vidrios en las manos. Pero Alejandro no escuchaba. La adrenalina le zumbaba en los oídos. Veía sangre en el uniforme de la mujer y su mente, predispuesta al desastre, imaginó lo peor. Pensó que ella los había herido, que los estaba arrastrando. Aléjate de ellos. Alejandro empujó a Clara con fuerza por el hombro. Ella, que estaba en una posición inestable de rodillas, cayó hacia atrás, golpeándose la cadera contra el bordillo de la acera. Los niños gritaron al ver caer a su nana. Papá, no. El grito fue unísono, desgarrador. Alejandro logró poner a los niños de pie detrás de él, interponiendo su cuerpo entre ellos y Clara como un escudo humano frente a una amenaza mortal. Respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando, mirando a la mujer en el suelo con un desprecio absoluto. Llamaré a la policía ahora mismo. Siseó Alejandro sacando su teléfono con manos temblorosas. Robo, intento de secuestro, lesiones. Te vas a pudrir en la cárcel, Clara. Te juro que destruiré tu vida. Clara, desde el suelo, se quitó uno de los guantes manchados de sangre y lo arrojó a un lado. No intentó levantarse, solo miró a Alejandro, con una tristeza infinita, una tristeza tan profunda que por un segundo hizo dudar al millonario. Mire sus manos, señor, dijo Clara con voz suave, ignorando la amenaza de cárcel. Mire las manos de sus hijos antes de llamar a nadie. Están cortados. Necesitan un médico, no un policía. Alejandro parpadeó, confundido por la calma de ella, bajó la vista hacia las manos de Mateo, que él mismo estaba apretando. Sintió la humedad pegajosa, vio la sangre. Vio los cortes profundos causados por el vidrio de la ventana. El pánico de padre sustituyó momentáneamente a la furia. Dios mío, susurró soltando la muñeca de Mateo y viendo la herida. ¿Qué pasó? ¿Qué les hiciste? Ella no hizo nada. El grito vino de Lucas, el gemelo más callado.
el que siempre se escondía detrás de las piernas de su padre, dio un paso al frente. Sus pequeños puños estaban cerrados y su cara estaba roja de rabia. La verdad oculta al tiempo pareció detenerse en esa calle suburbana. El viento dejó de mover las hojas de los árboles, perfectamente podados. Lucas, con sus 5 años de edad y su metro escaso de altura, se plantó frente a su padre con la ferocidad de un gigante. Alejandro miró a su hijo atónito. Lucas nunca gritaba. Lucas era el dócil hijo. Ven aquí. Ella es peligrosa, intentó decir Alejandro extendiendo la mano. No. Lucas empujó la mano de su padre con un manotazo violento. Tú eres el peligroso, tú y la bruja de Valeria. La mención del nombre de su prometida en ese tono, saliendo de la boca de un niño inocente, fue como un balde de agua helada para Alejandro. Lucas, no le faltes el respeto a ella. Puso el reloj. Gritó Lucas. Las palabras salieron disparadas, como balas, impactando directamente en el pecho de Alejandro. La vimos, Mateo y yo la vimos. Alejandro se quedó congelado. El teléfono en su mano seguía con la pantalla encendida. Listo para marcar el 911, pero su dedo se paralizó. Miró a Mateo buscando confirmación. El otro gemelo, que lloraba silenciosamente mientras se chupaba un dedo cortado, asintió frenéticamente. Estábamos jugando a las escondidas, sollozó Mateo con voz entrecortada. Estábamos debajo de la cama, de tu cuarto. Queríamos asustarte cuando llegaras, pero entró Valeria. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, preguntó Alejandro, su voz perdiendo toda la autoridad, convirtiéndose en un susurro ronco. Entró sola, continuó Lucas, limpiándose las lágrimas con rabia, manchándose la cara de sangre y suciedad. Clara no estaba. Valeria abrió tu cajón, sacó el reloj dorado y se rió. Se rió fea. Papá. Y luego fue al cuarto de Clara y lo metió en su bolso. Bates dijo, adiós, estúpida sirvienta. La escuchamos. La mente de Alejandro intentó rechazar la información. No podía ser. Valeria era una mujer de alta sociedad, educada, su prometida. ¿Por qué haría algo tan bajo? ¿Por qué incriminar a una niñera humilde? Seguro vieron mal, balbuceó Alejandro, tratando de aferrarse a su realidad construida. Tal vez ella lo estaba buscando. No, insistió Lucas golpeando la pierna de su padre con sus puñitos. Ella nos dijo que nos iba a mandar. A su edad dijo que Clara era un estorbo y que nosotros somos unos parásitos. Dijo que odia a los niños. Dijo que quería que nos fuéramos para quedarse sola contigo y con el dinero, añadió Mateo temblando. Dijo que Clara era la única que nos defendía y que por eso tenía que irse. Cada palabra de sus hijos era un martillazo que demolía los cimientos de la vida perfecta de Alejandro. Parásito suiza. Estorbo. Esas palabras resonaron en su cabeza, conectando puntos que él había ignorado deliberadamente, las veces que Valeria pedía que los niños cenaran en la cocina, las veces que sugería campamentos de verano de 3 meses. La frialdad en su mirada cuando creía que nadie la veía. Alejandro levantó la vista lentamente del asfalto, giró el cuello hacia su mansión. Esa fortaleza de éxito y riqueza que se alzaba imponente al final de la entrada de adoquines. Y entonces lo vio. En el ventanal del segundo piso, justo encima del balcón principal. Estaba Valeria. No estaba corriendo hacia ellos, no estaba llamando a una ambulancia, a pesar de que era evidente que los niños estaban heridos y que había un conflicto en la calle. Estaba de pie, inmóvil, con una mano apoyada en el marco de la ventana y la otra sosteniendo su copa de vino blanco. La distancia era considerable, pero la claridad del día y la vista perfecta de Alejandro le permitieron ver su expresión. No había preocupación, no había angustia. Había fastidio. Estaba observando la escena como quien mira un programa de televisión aburrido, esperando que los comerciales terminen. Al ver que Alejandro la miraba, Valeriano saludó y hizo un gesto de alarma. Simplemente se dio la vuelta con elegancia y cerró las cortinas de terciopelo pesado, desapareciendo de la vista. Ese gesto, ese simple acto de cerrar la cortina frente a la sangre de sus hijos, fue la prueba definitiva. Más contundente que cualquier video de seguridad. Más fuerte que cualquier confesión. Alejandro sintió una náusea violenta. Había estado durmiendo con el enemigo. Había estado a punto de entregar a sus hijos a una mujer que los despreciaba y había expulsado a la única persona que se había lanzado al suelo, rompiéndose las rodillas para atraparlos. Bajó la mirada hacia Clara, que ella cejía en el suelo con el uniforme sucio y roto, pero ya no lloraba por ella. Estaba rompiendo una tira de su propio delantal blanco para vendar la mano de Mateo, ignorando el dolor de su cadera golpeada. ¿Por qué no me dijiste que ella los amenazó?, preguntó Alejandro con la voz rota, cayendo de rodillas frente a ella, no como un jefe, sino como un hombre derrotado. Clara levantó la vista. Sus ojos marrones, limpios y honestos, se clavaron en él. Se lo intenté decir, don Alejandro.
En el pasillo le grité que ella quería mandarlos a un internado. Le grité que los niños estaban en peligro. Clara hizo una pausa y suspiró. Una exhalación temblorosa. Pero usted cerró la puerta. Usted eligió creerle a ella porque ella huele a perfume caro y yo huelo a ella. La frase atravesó a Alejandro como una lanza. Era verdad. Su clasismo. Su arrogancia, su cejera voluntaria, habían casi destruido a su familia. Miró las manos de Clara, esas manos ásperas por el trabajo duro, que ahora sostenían con delicadeza infinita la mano herida de su hijo. Esas manos que nunca habían robado nada, solo habían dado. Papá, susurró Mateo, recostando su cabeza en el hombro de Clara. Me duele la mano, quiero ir a casa con Clara. Alejandro sintió que las lágrimas, calientes y desconocidas, le picaban en los ojos. No lloraba desde el funeral de su esposa, pero ver la lealtad absoluta de sus hijos hacia esa mujer y la dignidad de ella, a pesar de la humillación. Rompió el dique. Sí, hijo, dijo Alejandro, tragando el nudo en su garganta. Se puso de pie lentamente, pero esta vez su postura había cambiado. Ya no era el millonario corriendo en pánico, ahora era un hombre con una misión. Una furia fría y calculadora, muy diferente a la ira ciega de antes, se instaló en su pecho. Miró hacia la casa, hacia la ventana cerrada donde se escondía Valeria. Vamos a casa, dijo Alejandro extendiendo una mano hacia Clara. No era una orden. Era una invitación, era una súplica. Por favor, Clara, permíteme ayudarte a levantar. Necesitamos curar a los niños y después. Después tengo que limpiar mi casa de la verdadera basura. Clara dudó un segundo. Miró la mano bien cuidada de Alejandro. Luego miró a los niños que la miraban con ojos suplicantes. Suspiró sabiendo que su corazón no le permitiría dejarlos allí, heridos y vulnerables. Se quitó el otro guante amarillo, dejándolo caer junto a la maleta como quien deja atrás una piel vieja, y tomó la mano de Alejandro. Él tiró de ella con suavidad, pero con firmeza, ayudándola a ponerse de pie. No se preocupe por la maleta, señor, dijo Clara cojeando levemente. Solo quiero curar a Mateo. Yo llevaré la maleta, dijo Alejandro tomando el asa de plástico barato con su mano libre. Esa mano que solía firmar cheques millonarios. Y así la extraña procesión comenzó el regreso cuesta arriba. Un millonario, arrastrando una maleta vieja, una niñera cojeando con el uniforme manchado de sangre y dos niños heridos pero victoriosos. Caminaban hacia la mansión, donde Valeria esperaba segura de su triunfo, sin saber que la sentencia de su propio destino acababa de ser dictada en el asfalto caliente de la calle. La frase que lo cambió todo, el camino de regreso por la entrada de adoquines se sentía diferente bajo los pies de Alejandro. 10 minutos antes había recorrido esa misma distancia corriendo como un loco. Impulsado por el miedo a la muerte física de sus hijos, ahora caminaba lento, cargando el peso de una muerte espiritual que había estado ocurriendo bajo su propio techo, sin que él se diera cuenta. El sonido de la maleta azul rodando era el único ruido en el aire, pero esta vez era él quien tiraba de ella. Un millonario, dueño de un conglomerado internacional, arrastrando una maleta de mercadillo con una rueda rota, mientras su otra mano sostenía con firmeza la mano pequeña y pegajosa de Lucas. Clara caminaba a su lado, cojeando visiblemente. La caída le había lastimado la cadera más de lo que admitía. Pero no se quejaba. Llevaba a Mateo en brazos, quien había dejado de llorar, y ahora descansaba su cabeza sobre el hombro de la niñera, chupándose el dedo sano, buscando ese consuelo primitivo que solo ella sabía darle. Alejandro miró de reojo a Clara. Vio el perfil de su rostro limpio de maquillaje, marcado por el sol y el cansancio, pero irradiando una dignidad que Valeria, con todos sus tratamientos de belleza y joyas, jamás tendría. Lucas rompió el silencio a Alejandro, su voz ronca rascando su garganta. ¿Por qué no me lo dijeron antes? ¿Por qué esperaron hasta hoy para decirme que Valeria, que ella era mala con ustedes? Lucas, caminando al lado de su padre, bajó la vista hacia sus zapatos deportivos manchados de tierra del jardín. Apretó la mano de su padre, pero no con fuerza, sino con resignación. Porque tú la quieres, papá, dijo el niño con una lógica aplastante y dolorosa. Tú siempre sonríes cuando ella entra al cuarto y cuando nosotros decimos algo. Tú dices que estamos cansados o que somos malcriados. Alejandro sintió una punzada en el estómago. La culpa era un ácido corrosivo. Yo pensé que ella intentaba educarlos, murmuró Alejandro, más para sí mismo que para el niño. Pensé que era estricta porque quería que fueran hombres de bien. Ella no nos educa, papá, intervino Mateo, desde los brazos de Clara. Levantó la cabeza y sus ojos, idénticos a los de su madre fallecida, se clavaron en Alejandro. Ella nos odia, nos dice que somos un error. Alejandro se detuvo en seco a mitad del camino. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre el césped impecable. Soltó la maleta y se giró para quedar frente a Clara y sus hijos. Necesitaba entender la magnitud del abismo al que casi arroja a su familia.
¿Qué más les hace? Preguntó Alejandro temiendo la respuesta, pero necesitando escucharla para terminar de despertar. Quiero saberlo todo ahora, Clara intentó intervenir. Protectora. Señor, no es el momento. Los niños están heridos y es el momento, Clara. La interrumpió Alejandro, pero esta vez sin ira. Con una suavidad urgente. Necesito saber a quién metí en mi casa. Mateo respiró hondo, su pequeño pecho, inflándose con un sollozo contenido. Miró a Clara como pidiendo permiso y ella asintió levemente, acariciándole la espalda. Cuando tú vas a trabajar, empezó Mateo con voz temblorosa, nos encierra en el cuarto de juegos, nos quita los juguetes y dice que hacemos mucho ruido. Si lloramos. No sube el volumen de la música para no oírnos y nos pellizca, agregó Lucas, levantando la mengue de su camisa rota. Allí, en la piel suave de su brazo, había pequeños moretones, marcas violáceas en forma de dedos, viejas y nuevas. Nos pellizca aquí. Donde la ropa tapa para que tú no lo veas. Dice que, si te contamos, nos va a mandar a un lugar donde los niños no tienen papás. Alejandro miró los moretones. Eran la evidencia física de su negligencia. Había estado tan ocupado construyendo un imperio para el futuro de sus hijos que había dejado su presente en manos de una verdugo. Dios mío, susurró Alejandro llevándose una mano a la boca, horrorizado. Pero fue entonces cuando Mateo soltó la frase definitiva. La sentencia, que terminó de romper la coraza del millonario y reconstruyó su corazón en el mismo instante. El niño abrazó el cuello de Clara con fuerza, aspirando el aroma de su uniforme barato, mezcla de jabón de lavanda y sudor honesto. Papá, por favor, no la corras nunca más, dijo Mateo con los ojos llenos de lágrimas. Clara huele como olía. Mamá, Valeria huele a frío y a miedo. Cuando Clara nos abraza, el miedo se va. Cuando Valeria nos abraza, el miedo empieza. El mundo se detuvo para Alejandro. Clara huele como olía mamá. Esa frase lo transportó 5 años atrás al hospital, al último aliento de su esposa, quien le había hecho prometer que cuidaría de los niños, que nunca les faltaría amor. Y él, en su dolor, había confundido amor con comodidades. Había llenado la casa de juguetes caros y niñeras eficientes, pero había olvidado el olor del hogar. El olor de la seguridad. Alejandro miró a Clara. Ya no veía a la empleada doméstica, veía a la mujer que había cumplido la promesa que él había roto. Veía a la madre que sus hijos habían elegido con el instinto infalible del corazón. Ella huele a mamá, repitió Alejandro en un susurro y una lágrima solitaria, pesada y ardiente, rodó por su mejilla. Era la primera vez que sus hijos lo veían llorar. El silencio que siguió fue sagrado. El viento movió las copas de los árboles, y por primera vez en años Alejandro sintió que podía respirar de verdad. La venda había caído completamente. La imagen de Valeria en la ventana, indiferente y cruel, se superpuso con la imagen de Clara en el suelo, sangrando por sus hijos. La elección ya no existía. Solo existía la verdad. Alejandro se secó la lágrima con el dorso de la mano y miró a sus hijos con una intensidad nueva. Les juro, dijo con voz firme, una promesa de sangre. Les juro por la memoria de su madre que nadie volverá a hacerles daño. Nunca más tendrán miedo en su propia casa. Tomó de nuevo la maleta, pero esta vez la levantó en el aire con una sola mano, como si no pesara nada, como si al levantarla estuviera levantando también el peso de sus errores. Vamos, dijo, tenemos una limpieza que hacer y no me refiero a la casa. La jornada de transformación. La entrada a la mansión no fue triunfal, pero fue poderosa. La puerta principal de roble macizo, que Valeria había cerrado con tanta satisfacción. Minutos antes, se abrió de par en par bajo el empuje decidido de Alejandro. El vestíbulo era impresionante. Suelos de mármol italiano. Una araña de cristal de 2 metros colgando del techo y una escalinata doble que gritaba opulencia. Pero esa tarde, el lujo fue invadido por la realidad. Alejandro entró primero, dejando la maleta vieja de Clara justo en el centro del vestíbulo, sobre el escudo de armas de la familia incrustado en el suelo, rompiendo la estética perfecta del lugar. Detrás de él entró Clara cojeando, bajando a Mateo de sus brazos con cuidado. Lucas entró al último, mirando a su alrededor con recelo, como si esperara que las paredes lo atacaran. Siéntense ahí, ordenó Alejandro señalando uno de los sofás de terciopelo blanco inmaculado que decoraban la entrada. Eran sofás de vista, muebles que nadie tenía permitido usar. Clara dudó. Señor, estamos sucios. Tenemos sangre y tierra. Vamos a manchar el terciopelo. Al el terciopelo, exclamó Alejandro, su voz resonando en la cúpula. Es un mueble, Clara. Mis hijos valen más que un mueble. Siéntense. Clara obedeció, sentándose con timidez en el borde, con Lucas y Mateo pegados a ella, como lapas. La sangre de las rodillas de Mateo manchó instantáneamente la tela blanca, dejando una marca roja brillante. Alejandro miró la mancha y no sintió ira, sino alivio.
Esa mancha era real. Esa mancha era vida. Rosa, Juana, gritó Alejandro. Hacia el pasillo de servicio. Dos mucamas aparecieron corriendo, asustadas por los gritos. Al ver la escena, el patrón despeinado, los niños heridos, la niñera despedida sentada en el sofá prohibido, se quedaron paralizadas. Traigan el botiquín de primeros auxilios, el grande. Y agua tibia y toallas limpias. Ahora ordenó. Las mujeres corrieron a obedecer. Alejandro no esperó. Se quitó el saco de su traje de $3,000 y lo tiró al suelo sin miramientos. Se arremangó la camisa blanca, desabrochándose los gemelos de oro y dejándolos sobre una mesa auxiliar. Cuando Rosa volvió con el botiquín, Alejandro se lo quitó de las manos. Déjanos solos. Vayan a la cocina y esperen instrucciones. Alejandro se arrodilló frente al sofá. No se inclinó. Se puso de rodillas directamente sobre el mármol duro, quedando a la altura de los ojos de Clara y los niños. Abrió la caja de metal y sacó el desinfectante y las gasas. Déjeme hacerlo a mí, señor. ¿Usted no sabe? Empezó Clara intentando tomar el algodón. Su instinto de servidumbre seguía activo. A pesar de todo, Alejandro le detuvo la mano con suavidad. Su tacto fue cálido, firme, humano. No, Clara, dijo él mirándola fijamente a los ojos. Tú ya hiciste tu parte. Tú lo salvaste. Tú recibiste el golpe. Ahora me toca a mí. Yo soy su padre. Es mi deber curarlos. Clara retiró la mano sorprendida. Vio en los ojos de Alejandro algo que nunca había visto en los 3 años que llevaba trabajando allí. Humildad. El gran señor, el hombre intocable, estaba arrodillado a sus pies, dispuesto a limpiar heridas. Alejandro tomó el pie de Mateo con una delicadeza extrema. Empapó el algodón en antiséptico. Va a arder un poquito, campeón, susurró Alejandro. Sopló suavemente sobre la rodilla raspada mientras limpiaba la sangre y la tierra. Mateo hizo una mueca, pero no lloró. Estaba fascinado mirando a su papá. Nunca lo había visto tan cerca, tan enfocado en él. Papá, dijo Mateo suavemente, ¿sabes curar? Estoy aprendiendo, hijo, respondió Alejandro con la voz quebrada. Estoy aprendiendo muchas cosas hoy. Perdóname por no haber estado aquí para curarte antes. Alejandro limpió cada herida, vendó la mano de Mateo con cuidado. Quirúrgico, puso una curita en el corte del brazo de Lucas y luego hizo algo inesperado. Tomó las manos de Clara. Clara intentó retirarlas por vergüenza. Sus manos estaban rojas, ásperas, con las uñas cortas y sin esmalte, tan diferentes a las manos de manicura perfecta de Valeria. Señor, mis manos están sucias. Tus manos son las más limpias de esta casa, Clara, dijo Alejandro examinando las palmas de la niñera. Vio los cortes pequeños que ella se había hecho al caer y la piel irritada por los químicos de limpieza. Estas manos han sostenido a mi familia cuando yo la solté. Alejandro tomó una toallita húmeda y comenzó a limpiar las manos de Clara. Limpió el rastro de sangre de los niños, limpió el polvo de la calle. Lo hizo con una reverencia casi religiosa. Era un acto de contrición, el patrón lavando las manos de la sirvienta. La jerarquía social se disolvió en ese metro cuadrado de intimidad y dolor compartido. Perdóname, Clara, dijo Alejandro sin dejar de mirar sus manos. Fui un ciego. Un idiota arrogante. Te juzgué por tu uniforme y no vi tu corazón. Te acusé de ladrona cuando la única que estaba siendo robada eras tú, robada de tu dignidad. Clara sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza. No tiene que pedirme perdón, señor. Solo no me alejé de ellos. Jamás, prometió Alejandro levantando la vista. Sus ojos brillaban con una determinación feroz. No solo te irás, sino que a partir de hoy tú eres la persona más importante en esta casa después de mis hijos. Se acabó el uniforme, Clara. Se acabaron los guantes amarillos. Nadie volverá a tratarte como inferior bajo este techo. En ese momento, el sonido de tacones altos resonó en la parte superior de la escalera. Clac, clac, clac. Un ritmo lento, deliberado. Alejandro, Clara y los niños levantaron la vista. Valer ya estaba allí en el descanso de la escalera, luciendo impecable en un vestido de seda color crema. Había retocado su maquillaje y sostenía una nueva copa de vino. Miró la escena con una mezcla de diversión y desdén. La maleta tirada, el sofá manchado, Alejandro de rodillas ante la niñera. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo Valeria, su voz goteando sarcasmo. «Veo que trajiste de vuelta la basura, Alejandro. ¿Te dio pena? ¿O es que los mocosos hicieron uno de esos berrinches para convencerte?» Los niños se tensaron aferrándose a Clara. El miedo volvió a Isa's ojos. Alejandro soltó suavemente las manos de Clara y se puso de pie. Se levantó despacio como un depredador que se endereza antes del ataque. Ya no había duda en su postura. Ya no había cansancio, solo había la calma terrorífica de un hombre que ha encontrado su propósito y está a punto de ejecutar justicia. «Baja, Valeria», dijo Alejandro. Su voz no fue un grito.
Fue un tono bajo, plano, mucho más aterrador que cualquier grito. Baja aquí. Tenemos que hablar sobre el reloj y sobre su hija. Valeria sonrió creyendo que todavía tenía el control, creyendo que podía manipular la situación como siempre lo hacía. Comenzó a bajar los escalones, sin saber que cada paso la acercaba no a una negociación, sino a su sentencia final. Ay, cariño, no me digas que creíste alguna de sus mentiras. Empezó a decir ella, bajando con aire de reina. Alejandro no respondió, solo esperó. La transformación estaba completa. El millonario ciego había muerto en la calle. El padre león había nacido en el vestíbulo y la presa estaba caminando directo hacia él. El enfrentamiento. Valeria terminó de descender los últimos escalones de la imponente escalera de caracol. Sus tacones de aguja resonaban en el mármol con una autoridad que ya no poseía, aunque ella aún no lo sabía. Se detuvo a unos metros del sofá con una mano en la cadera y la otra sosteniendo su copa de vino, observando el cuadro familiar con una mueca de disgusto apenas disimulada. Para ella, la escena era patética. El hombre más poderoso de la ciudad, arrodillado junto a una sirvienta y dos niños socios. Alejandro, por favor, dijo Valeria, rompiendo el silencio tenso con un tono de fastidio. Levántate del suelo. Estás arruinando un traje de $3,000 y saca a esa mujer de aquí antes de que ensucie más el tapizado. No habíamos cerrado este capítulo ya. Alejandro no se levantó de inmediato. Se tomó un segundo. Un segundo largo y terrible para mirar a Valeria desde abajo. Por primera vez no la vio a través del filtro del deseo de la conveniencia social. La vio con una claridad brutal. Vio la frialdad en sus ojos azules, la tensión cruel en la comisura de sus labios. La total ausencia de empatía hacia los niños que tenían vendas ensangrentadas en las manos. Alejandro se puso de pie despacio. Sus movimientos fueron fluidos, pero cargados de una amenaza latente. No se sacudió el polvo de los pantalones, no se arregló la camisa. Se quedó allí plantado como una muralla entre su familia y la mujer que había intentado destruirla. Tienes razón, Valeria, dijo Alejandro con una voz suave, casi conversacional, que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Clara. Tenemos que cerrar este capítulo, pero para hacerlo bien. Necesito verificar algo. Alejandro se giró hacia la maleta azul de Clara, que descansaba en el centro del vestíbulo, caminó hacia ella. ¿Qué haces?, preguntó Valeria frunciendo el ceño. ¿Vas a revisar sus cosas? Por fin, busca bien. Seguro encuentras la plata o quizás alguna joya más. Esa gente es como las urracas. Les brilla el ojo con lo ajeno. Alejandro ignoró el comentario. Se agachó y abrió la cremallera de la maleta vieja. El sonido del cierre rasgando el silencio fue agudo. Abrió la tapa. No había lingotes de oro, ni fajos de billetes. El contenido de la maleta de Clara era un testamento de humildad y amor. Ropa de trabajo doblada con esmero, un rosario de madera barato. Una foto enmarcada de sus padres en el pueblo, y encima de todo un álbum de fotos casero. Alejandro abrió el álbum. No eran fotos de la familia de Clara. Eran fotos de Lucas y Mateo. Fotos de sus primeros pasos, fotos de sus cumpleaños, fotos de ellos durmiendo. Clara no se llevaba objetos de valor monetario. Se llevaba los recuerdos de los niños, a los que amaba como propios. Alejandro sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó. Metió la mano en el bolsillo lateral del bolso. Bates, que también estaba allí, el bolso que Lucas había señalado específicamente. Sus dedos tocaron el metal frío. Lo sacó. El Rolex de oro y diamantes brilló obscenamente bajo la luz de la araña de cristal, contrastando con la sencillez de las cosas de Clara. Ajá, gritó Valeria triunfalmente, dando un paso adelante y señalando con su dedo de manicura francesa. Lo sabía. Ahí está, que eres un genio. Mi amor. La atrapaste con las manos en la masa. Valeria se giró hacia Clara, con una sonrisa depredadora. ¿Y ahora qué vas a decir, mosquita muerta? ¿Qué apareció ahí por arte de magia? Ladrona, deberías estar esposada. Clara bajó la cabeza, avergonzada no por el robo que no cometió, sino por la virulencia del odio de esa mujer. Los niños se apretaron más contra ella, temblando, pero Alejandro no miraba a Clara. Miraba el reloj en su mano y luego miraba a Valeria. Su rostro no mostraba la satisfacción de haber resuelto un crimen, sino la decepción profunda de haber descubierto una traición. Es curioso, dijo Alejandro girando el reloj entre sus dedos. Lucas me dijo algo muy interesante en la calle. Me dijo que te vieron entrar a mi cuarto, que te vieron tomar el reloj y que te vieron meterlo en este bolso. La sonrisa de Valeria vaciló por una fracción de segundo, pero se recuperó rápido. Era una experta manipuladora. Alejandro, por Dios. ¿Le vas a creer a un niño de 5 años? Tienen una imaginación hiperactiva. Además, ellos la adoran. Mentirían, para protegerla. Es obvio que ella los manipuló para que dijeran eso. Es parte de su plan.
Y también es parte de su plan que mis hijos tengan moretones en los brazos. Preguntó Alejandro, su voz subió de volumen, perdiendo la suavidad inicial. También es parte de su plan que Lucas tenga marcas de pellizcos en lugares donde la ropa tapa o que Mateo tenga pesadillas contigo. Valeria palideció ligeramente. Dio un paso atrás, casi tropezando con sus propios tacones. Yo solo trataba de disciplinarlos. Son unos salvajes. Alejandro, tú no estás aquí todo el día. No sabes lo difícil que es. No me mientas. El grito de Alejandro retumbó en las paredes de mármol como un trueno. Valeria saltó del susto, derramando un poco de vino sobre la alfombra. Clara abrazó a los niños, cubriéndoles los oídos. Pero ellos miraban a su padre con asombro. Nunca lo habían visto defenderlos así. Alejandro avanzó hacia Valeria. Ella retrocedió hasta chocar con la barandilla de la escalera. Te di mi confianza, te abrí las puertas de mi casa, te iba a dar mi apellido. ¿Y tú? Tú usaste ese poder para torturar a 2 niños que perdieron a su madre. Alejandro se detuvo a 1 centímetro de su cara. Podía oler su perfume caro que ahora le resultaba repugnante. Planeaste todo esto, el robo, el despido, todo para enviarlos a un internado en Suiza y quedarte con el dinero y la mansión para ti sola. Lo hice por nosotros. Susurró Valeria intentando una última táctica desesperada. Dejó caer la copa al suelo que se rompió en 1000 pedazos y agarró las solapas del saco de Alejandro con manos temblorosas. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Alejandro, mi amor, entiende, ellos son un obstáculo. No nos dejan ser felices. Tú y yo merecemos una vida libre, viajar, disfrutar, ellos estarán mejor en Suiza con profesionales. Yo solo quería que tuviéramos un futuro. Alejandro miró las manos de ella aferradas a su camisa. Con un movimiento brusco y lleno de asco, se las quitó de encima como si fueran insectos venenosos. Un futuro, Alejandro se rió, una risa seca y sin humor, tú no querías un futuro conmigo. Querías mi tarjeta de crédito y para conseguirla, estabas dispuesta a sacrificar la felicidad de mis hijos. Alejandro levantó el Rolex en el aire. Este reloj, dijo mirándolo con desprecio. Diste que era tu favorito, que simbolizaba nuestro amor eterno, con un movimiento violento. Alejandro arrojó el reloj de oro contra la pared de piedra más lejana. El impacto fue brutal. El mecanismo suizo de precisión estalló. Los diamantes saltaron por el aire y el cristal se hizo polvo. El reloj quedó destruido en el suelo. Valeria soltó un grito ahogado, llevándose las manos a la boca, horrorizada por la destrucción de algo tan valioso. Ese es el valor que tiene tu amor para mí ahora, Valeria, dijo Alejandro con una calma glacial. Basura, escombros. Nada. Valeria miró los restos del reloj y luego a Alejandro. Su máscara se cayó por completo. Ya no había miedo ni seducción, solo había odio puro. Eres un imbécil, escupió ella, y su rostro se contorsionó en una mueca fea y real. Te vas a arrepentir. Te vas a quedar solo con esos 2 monstruos y esa sirvienta ignorante. Vas a venir rogándome que vuelva cuando te des cuenta de que ninguna mujer de tu nivel va a querer cargar con tu equipaje. Prefiero estar solo el resto de mi vida que pasar un minuto más con un monstruo como tú, respondió Alejandro. Se giró hacia Clara y los niños dándole la espalda a Valeria. Clara, por favor. Lleva a los niños a la cocina. Pídeles a Rosa que les prepare lo que quieran. Helado, pizza, lo que sea. No quiero que vean lo que va a pasar ahora. Clara sintió pálida, pero agradecida. Se levantó con dificultad. Tomó a los niños de la mano y los guió rápidamente hacia el pasillo de servicio. Vamos, mis niños. Vamos a comer algo rico, le susurró, protesta hasta el último momento, cuando la puerta de la cocina se cerró tras ellos. Alejandro se volvió hacia Valeria una última vez. Estaban solos en el vestíbulo. El aire estaba cargado de electricidad estática. Ahora, dijo Alejandro señalando la puerta principal. Lárgate. Justicia divina. Valeria se erguó intentando recuperar algo de su dignidad destrozada. Se alisó él. Vestido de seda, levantó la barbilla y miró a Alejandro con altivez. Me voy. Dijo con desdén. No pienso quedarme en este chiquero emocional ni un minuto más, pero me voy en mi coche y quiero que Tucher me lleve al Hotel Four Seasons y mañana hablarás con mis abogados sobre la indemnización por ruptura de compromiso. Alejandro la miró con incredulidad y luego una sonrisa fría cruzó su rostro. Caminó hacia la mesa de entrada, donde estaban las llaves de los autos. Creo que estás confundida, Valeria, dijo él tomando el llavero del Mercedes Convertible que ella usaba. El coche está a nombre de la empresa. Mi empresa. El chofer es empleado de la casa. Mi casa y sobre la indemnización. Alejandro se acercó a ella y extendió la mano con la palma abierta. El anillo. Valeria protegió su mano izquierda con la derecha, cubriendo el enorme diamante de 5 quilates. Es mío, chilló, es un regalo. Era un regalo condicionado al matrimonio, corrigió Alejandro implacable.
y no habrá matrimonio. Devuélvelo, juro por Dios que llamaré a la policía y te denunciaré por el robo del reloj. Tengo a 2 testigos oculares y tus huellas deben estar por todo el bolso de Clara. Tú decides. Me das el anillo y te vas caminando o te vas en una patrulla esposada. Valeria tembló de rabia. Sabía que había perdido. Sabía que Alejandro tenía el poder y los recursos para cumplir su amenaza, con movimientos furiosos y bruscos. Se arrancó el anillo del dedo, casi lastimándose la piel, y lo arrojó al pecho de Alejandro. Toma tu piedra, gritó. Ojalá te atragantes con ella. Alejandro atrapó el anillo en el aire con una sola mano, sin inmutarse. Gracias. Ahora fuera. Voy a pedir un Uber, dijo Valeria sacando su celular de última generación. Pídelo afuera, ordenó Alejandro. Fuera de mi propiedad. No quiero que respires mi aire ni un segundo más. Alejandro avanzó hacia ella, obligándola a retroceder hacia la puerta. Valeria, viendo que él no iba a ceder, giró sobre sus talones y caminó hacia la salida. Al abrir la puerta, la luz del atardecer entró en el vestíbulo, iluminando la salida de la villana. Pero antes de cruzar el umbral, Valeria se detuvo. Vio algo que la hizo hervir la sangre. En el pasillo, que conectaba con la cocina, asomadas discretamente, estaban Rosa, Juana y el jardinero, don Manuel, el personal de servicio, esas personas a las que Valeria había humillado, ignorado y tratado como muebles durante meses, estaban allí en silencio, no decían nada, pero en sus rostros había una satisfacción profunda, una alegría silenciosa. Rosa tenía una leve sonrisa en los labios. Don Manuel se quitó el sombrero y asintió imperceptiblemente hacia Alejandro. Valeria se sintió desnuda ante sus miradas. Sabía que estaban celebrando su caída. ¿Qué miran, estúpidos?, les gritó Valeria, perdiendo los estribos por última vez. Siguen siendo unos criados muertos de hambre. Nadie respondió. Su insulto cayó en el vacío, impotente. Ya no tenía poder. Su voz ya no causaba miedo, solo lástima. Alejandro se acercó a la puerta. Adiós, Valeria, dijo. Valeria salió al porche. El contraste era brutal. Hacía una hora era la señora de la casa, dando órdenes y bebiendo vino. Ahora estaba parada en la calle, sin coche, sin anillo, sin novio millonario y con la reputación manchada. Alejandro empujó la pesada puerta de roble. Y Valeria, dijo Alejandro antes de cerrar, deteniendo el movimiento un instante, si vuelves a acercarte a mis hijos, no seré tan amable. Ven. El portazo fue definitivo, el sonido del cerrojo deslizándose. Fue la música más dulce que la casa había escuchado en años. Alejandro se quedó un momento frente a la puerta cerrada, apoyando la frente en la madera fría, cerró los ojos y exhaló largamente, liberando meses de tensión, de mentiras, de cejera. El silencio en la casa era distinto. Ahora ya no era un silencio opresivo y temeroso, era un silencio limpio, un silencio de paz. Alejandro se giró y vio a sus empleados mirándolo con respeto y por primera vez con afecto genuino. Rosa, dijo Alejandro con voz cansada, pero amable, por favor tire esos restos de reloj a la basura y abra las ventanas. Quiero que se vaya el olor a perfume barato de esta casa. Sí, señor. Con mucho gusto, respondió Rosa con una sonrisa radiante. ¿Y los niños?, preguntó Alejandro. Están en la cocina, señor, dijo Juana emocionada. Clara les está poniendo curitas nuevas de dibujitos que tenía en su bolso. Están comiendo galletas y riéndose. Una sonrisa genuina, la primera en años, se dibujó en el rostro de Alejandro. Bien. Voy para allá. Hoy ceno en la cocina con mi familia. Alejandro cruzó el vestíbulo, pasando por encima de la mancha de vino en la alfombra, sin importarle en absoluto, y se dirigió hacia la luz cálida, que emanaba de la puerta de servicio, dejando atrás el lujo frío para entrar en el calor de su verdadero hogar. Afuera, en la calle que empezaba a oscurecerse, Valeria caminaba con dificultad sobre los adoquines con sus tacones de aguja, sola, mientras las luces de las mansiones vecinas se encendían, recordándole el mundo al que ya no pertenecía. La justicia divina no había bajado del cielo con rayos y truenos. Había llegado en forma de un padre despierto y una puerta cerrada. El clímax emocional, la curación. La puerta de la cocina estaba entreabierta, dejando escapar una franja de luz dorada y cálida hacia el pasillo en penumbra. Alejandro se detuvo justo en el umbral, oculto por la jamba de la puerta, incapaz de entrar todavía. Necesitaba un momento. Necesitaba observar ese mundo que había existido bajo su propio techo y que él, en su cejera de hombre de negocios, había ignorado por completo. Dentro la escena parecía sacada de otra época, de una pintura renacentista de devoción materna. Clara estaba sentada en una silla de madera sencilla con Mateo en su regazo y Lucas de pie a su lado, apoyado en su hombro. No había lujos allí, no había mármol, ni seda, ni relojes de oro. Solo había olor a vainilla, a leche caliente y a alcohol medicinal. ¿Te duele mucho, mi amor?,
Preguntaba Clara con voz susurrada, mientras terminaba de pegar una curita con dibujos de superhéroes en el dedo índice de Mateo. Un poquito. Respondió el niño sorbiendo la nariz. Pero tú me diste un beso mágico, así que ya se me va a pasar. Los besos de mamá Clara curan todo, afirmó Lucas con seriedad absoluta, acariciando la mejilla de su hermano. Alejandro sintió un nudo en la garganta tan apretado que le costó tragar. Mamá Clara. Sus hijos le habían dado el título más sagrado del mundo a una empleada a la que él pagaba el salario mínimo, y ella, lejos de rechazarlo, lo llevaba con una dignidad que ninguna joya podría igualar. Clara levantó la vista del dedo de Mateo y miró a Lucas. Vio el corte en su brazo, ya limpio, pero todavía rojo y enojado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero se las tragó rápido para no asustarlos. Son muy valientes, les dijo Clara pasando sus manos ásperas por sus cabellos revueltos. Lo que hicieron hoy, saltar por esa ventana, fue muy peligroso, me asusté mucho. No vuelvan a hacerlo, ¿me oyen? Mi corazón no aguanta tanto susto. Tenía que salvarte, dijo Lucas encogiéndose de hombros como si fuera obvio. Tú eres nuestra familia, papá. Papá estaba hechizado por la bruja, teníamos que despertarlo. Alejandro cerró los ojos, apoyando la frente contra el marco de la puerta. Hechizado. La inocencia de sus hijos tenía una precisión quirúrgica para describir su negligencia. Decidió que ya no podía seguir escondido. Respiró hondo, se alisó la camisa arrugada y empujó la puerta suavemente. El sonido de las bisagras hizo que los tres giraran la cabeza al mismo tiempo. Hubo un instante de tensión instintiva. Los niños se tensaron en el regazo de Clara, un reflejo condicionado por meses de ver entrar a Valeria para regañarlos. Pero al ver que era su padre y que venía sin saco, con las mangas arremangadas y el rostro limpio de ira, sus hombros se relajaron un poco. Clara intentó levantarse de inmediato, haciendo ademán de bajar a Mateo. Señor Alejandro, disculpe, estábamos. No te levantes, dijo Alejandro rápidamente, levantando una mano en gesto de paz. Su voz era suave, carente de la autoridad metálica que solía usar. Por favor, Clara, quédate sentada. Alejandro entró en la cocina. Se sentía como un intruso en su propia casa, un gigante torpe entrando en un santuario delicado. Arrastró un taburete alto de la isla central y lo colocó frente a ellos, sentándose para quedar a su altura. Quedó rodilla con Clara. Miró a sus hijos. Luego miró a Clara a los ojos. El silencio se estiró cargado de emociones, no dichas. Clara, empezó Alejandro, y su voz tembló ligeramente. No tengo palabras. El diccionario se queda corto para pedirte perdón. Lo que viste hoy, la forma en que te traté en la calle, la forma en que permití que esa mujer te humillara es imperdonable. Clara negó con la cabeza suavemente, bajando la mirada hacia sus manos entrelazadas con las de los niños. El miedo nos hace hacer cosas feas, señor. Usted tenía miedo por sus hijos. Yo lo entiendo. No, la corrigió Alejandro con firmeza. No fue solo miedo, fue soberbia. Fue cejera. Creí que el dinero me daba la razón y casi pierdo lo único que importa. Alejandro se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Quiero repararlo. Sé que no puedo borrar lo que pasó, pero quiero arreglar el futuro. Alejandro metió la mano en el bolsillo de su pantalón y sacó una chequera. La puso sobre la mesa. Pero no la abrió. Voy a triplicar tu salario a partir de hoy, dijo Alejandro hablando rápido, intentando usar su lenguaje habitual de negocios para solucionar el problema emocional. Tendrás seguro médico privado para ti y para tus padres en el pueblo, vacaciones pagadas. Un coche propio, si lo quieres, y te devolveré tu habitación. La redecoraremos como tú quieras. Solo te pido que no te vayas, que no nos dejes. Los niños miraron a Clara con ojos enormes, esperando su respuesta. Mateo apretó su mano con fuerza. Clara miró la chequera sobre la mesa. Luego miró el rostro desesperado de Alejandro. Una sonrisa triste y dulce curvó sus labios. Con una suavidad infinita, empujó la chequera de regreso hacia Alejandro. Guarde su dinero. Don Alejandro se quedó helado. El pánico volvió a sus ojos. No es suficiente, Clara. Puedo pagar. Más dime la cifra, lo que sea. Vende tu precio. Ese es el problema, señor, dijo Clara. Y su voz adquirió una firmeza nueva. Una autoridad moral que la hacía parecer gigante en esa silla de madera. ¿Usted cree que esto es un trabajo? ¿Usted cree que yo cuidaba a Lucas y a Mateo por el cheque que me daba cada quincena? Clara acarició la cabeza de Mateo, quien cerró los ojos ante el contacto. Yo no me tiré al suelo de rodillas hoy por dinero. Yo no aguanté los insultos de la señorita Valeria por dinero. Lo hice porque los amo. Clara miró a Alejandro. Directo, al alma. El amor no tiene nómina, señor. Si me quedo, no será por el triple sueldo. Será porque estos niños me necesitan y porque yo no sabría vivir sin verlos crecer.
Alejandro sintió que la última barrera de su ego se desmoronaba. Retiró la mano de la chequera como si quemara. Se dio cuenta de lo pequeño que era su mundo, de finanzas comparado con el universo emocional de esa mujer humilde. Tienes razón, susurró Alejandro, bajando la cabeza avergonzado de nuevo. Soy un tonto. Sigo intentando comprar lo que Naus vende. No es un tonto, papá, dijo Lucas de repente. Se soltó de Clara y dio un paso hacia su padre. Puso su mano pequeña con la curita nueva sobre la rodilla de Alejandro. Solo estabas perdido. Como cuando nosotros nos perdemos en el supermercado y lloramos. Pero ya te encontramos. Alejandro levantó la vista con los ojos húmedos. Miró a su hijo, tan sabio para su edad. Forjado en el dolor de la ausencia materna y la negligencia paterna, Alejandro tomó la mano de Lucas y la besó. Luego miró a Clara. «¿Entonces, te quedas?», preguntó con la vulnerabilidad de un niño. «Me quedo», afirmó Clara sonriendo, «pero con una condición, la que sea», dijo Alejandro al instante. «Usted tiene que estar presente», dijo Clara señalándolo con el dedo. «Yo puedo cuidarlos, puedo alimentarlos y curarles las heridas, pero no puedo ser su padre, ellos lo necesitan a usted. No al hombre que firma cheques, sino al hombre que juega en el suelo y lee cuentos. Si usted vuelve a desaparecer en su oficina y nos deja solos, entonces sí me iré porque no voy a ser cómplice de otro abandono». Alejandro asintió solemnemente. Era un trato justo. Era el trato de su vida. «Trato hecho», dijo Alejandro. Extendió su mano derecha hacia Clara. Esta vez Clara no dudó por sus manos yazo ásperas. Estrechó la mano de Alejandro con fuerza. Fue un pacto sellado en la cocina, sin abogados, sin notarios, pero más vinculante que cualquier contrato empresarial. «Sí», gritaron los gemelos al unísono, rompiendo la solemnidad del momento. Mateo saltó del regazo de Clara y se lanzó a los brazos de su padre. Lucas se hundió al abrazo. Alejandro los recibió enterrando su rostro en sus cuellos, oliendo ese aroma a infancia que casi había perdido para siempre. Clara los miraba con lágrimas rodando libremente por sus mejillas, sintiendo que por fin la tormenta había pasado. El cambio de roles, el sol había caído por completo y la noche envolvía la mansión, pero en la cocina la luz era brillante y el ambiente festivo. «Tengo hambre», anunció Mateo, rompiendo el momento sentimental con la urgencia biológica de un niño de 5 años. «Mucha hambre de lobo», Alejandro se rió limpiándose los ojos disimuladamente con el dorso de la mano. «Bueno, señor lobo». «¿Qué? ¿Quiere cenar? Podemos pedir lo que quieran. Sushi, pizza, hamburguesas». «No», gritaron los dos. «Queremos panqueques de Clara». Alejandro parpadeó. «Panqueques para cenar». Miró a Clara confundido. «Eso es nutritivo». Clara se levantó alisándose el delantal roto que todavía llevaba puesto. «A veces, señor, el alma necesita más azúcar que vitaminas. Hoy es noche de panqueques de celebración». «Panqueques serán entonces», concedió Alejandro. Se puso de pie. «Yo voy a llamar a Rosa para que los prepare». «No», dijo Clara deteniéndolo con una mirada divertida. Rosa y Juana ya se fueron a descansar. Tuvieron un día largo con todo el espectáculo de la señorita Valeria. Alejandro miró la cocina inmensa, llena de electrodomésticos de acero inoxidable que parecían controles de una nave espacial. «Entonces, ¿los haces tú? Los hacemos nosotros», corrigió Clara. «Y cuando digo nosotros, me refiero a todos, incluido usted, don Alejandro». Alejandro dio un paso atrás alarmado. «Clara, yo no sé cocinar. Lo único que sé hacer en la cocina es servirme agua y a veces se me cae el hielo». Quemó el agua Clara. Lucas y Mateo se rieron tapándose la boca. «Es fácil, papá», dijo Lucas agarrándolo de la mano y arrastrándolo hacia la despensa. «Tú bates los huevos». «Es divertido». Así comenzó la transformación real. El hombre que, esa misma mañana, había estado cerrando fusiones millonarias por teléfono, ahora estaba de pie frente a un bol de mezcla con las mangas de su camisa de seda remangadas hasta los codos, sosteniendo un batidor de alambre con la misma concentración tensa con la que sostendría un bisturí. «Más despacio, señor», instruyó Clara, que estaba junto a la estufa calentando la mantequilla. «Si bate tan rápido, va a decorar las paredes con la harina». «Es una técnica de eficiencia», bromeó Alejandro, aunque bajó la velocidad. Así está mejor, con amor, no con furia». La cocina se llenó de ruido. El sonido del batidor, el chisporroteo de la mantequilla, las risas de los niños intentando poner la mesa. Alejandro observó a sus hijos. Mateo estaba intentando llevar los platos, caminando con la lengua fuera por la concentración. Lucas estaba doblando las servilletas de papel en formas extrañas que él llamaba aviones. «Oye, Lucas», dijo Alejandro mientras seguía batiendo, «nunca supe que te gustaban los aviones». Lucas lo miró sorprendido. «Papá, tengo sábanas de aviones y mi lámpara es un astronauta. Me gusta el cielo». Alejandro sintió una punzada de vergüenza.
Claro, estaba en su cuarto. Lo había visto 1000 veces, pero nunca lo había mirado. Es verdad, dijo Alejandro suavemente. Perdóname. A partir de ahora, voy a mirar mejor. Te prometo que un día te llevaré a ver aviones de verdad al hangar del aeropuerto. Nos subiremos a uno. Los ojos de Lucas brillaron con una intensidad que valía más que todas las acciones de la bolsa. De verdad, tú y yo, tú, yo, Mateo y Clara, todos. Yupi, gritó Mateo, casi tirando un vaso de plástico. Cuando la masa estuvo lista, Clara empezó a verter los círculos perfectos en la sartén caliente. El olor a mantequilla y vainilla inundó la cocina, borrando definitivamente el rastro del perfume costoso de Valeria. A sentarse, ordenó Clara. El primero ya está listo. Alejandro se sentó no en la cabecera de la mesa, que en la cocina no existía, sino en un taburete lateral apretujado entre Lucas y Mateo. Clara sirvió los platos y, para sorpresa de Alejandro, se sirvió uno para ella y se sentó frente a ellos. Provecho, dijo ella con naturalidad. Alejandro miró su plato, un panque dorado, humeante, con un poco de miel. Miró a sus costados. Sus hijos comían con voracidad, manchándose las mejillas. Miró al frente. Clara comía despacio, con elegancia natural, sonriendo al ver a los niños. Alejandro tomó el tenedor y el cuchillo. Cortó un pedazo y se lo llevó a la boca. Sabor. Sabor a hogar. Sabor a simplicidad. Sabor a perdón. Está delicioso, dijo Alejandro, y no mentía. Le supo mejor que la langosta que solía comer en las cenas de beneficencia. Papá tiene miel en la nariz, apuntó Mateo riéndose y señalando con su tenedor. Alejandro se tocó la nariz. Efectivamente, tenía una gota pegajosa. En otro momento se habría horrorizado. Habría pedido una servilleta de lino y se habría limpiado con irritación. Pero esa noche miró a su hijo, se rió y a propósito se manchó la otra mejilla con el dedo. Ahora soy un guerrero de la miel. Rugió Alejandro jugando. Los niños estallaron en carcajadas. Clara soltó una risa sonora cristalina que llenó el espacio de Alejandro. Se detuvo un momento observando la escena. La cocina desordenada, la harina en la encimera, sus hijos felices, la mujer que los había salvado riendo al otro lado de la mesa. Se dio cuenta de que había cambiado de rol. Ya no era el proveedor distante que observaba desde arriba, ahora era un participante. Estaba en la arena. Estaba sucio, cansado, emocionalmente agotado. Pero se sentía más vivo que nunca. Miró a Clara, a los ojos por encima de la torre de panqueques. Gracias, le dijo en silencio, moviendo solo los labios. Clara sintió levemente. Entendiendo el mensaje, habían cruzado un puente. El abismo que separaba al patrón de la empleada se había llenado, con panqueques y risas. Bueno, guerreros, dijo Alejandro poniéndose serio de broma, el que termine primero tiene derecho a elegir el cuento de esta noche. Pero levantó un dedo admonitorio. Yo lo leo, yo ganaré. Gritó Mateo, metiéndose un trozo gigante en la boca. No, yo, respondió Lucas. La cena continuó ruidosa y caótica, perfecta en su imperfección. Fuera de la casa, el mundo seguía girando, implacable y frío, pero dentro de esa cocina, bajo la luz cálida, se estaba forjando algo indistractable, una familia, no una familia de sangre y apellido, sino una familia de cicatrices compartidas y lealtades probadas. Y Alejandro supo, mientras limpiaba la miel de la cara de Mateo, que nunca más volvería a ser pobre porque por fin había entendido dónde estaba su verdadera riqueza. La resolución final, an epílogo. La cena había terminado, pero la magia en la cocina persistía, flotando en el aire junto con el aroma dulce de la vainilla y la miel. El reloj de pared. Un sencillo aparato de plástico que contrastaba con los relojes suizos destruidos, marcaba las 9 de la noche. Era tarde para los niños, pero nadie se había atrevido a romper el encanto del momento. Muy bien, guerreros de la miel, anunció Alejandro poniéndose de pie y sacudiéndose las migas de panque de su pantalón de vestir. La batalla ha terminado. Es hora de la retirada estratégica hacia las trincheras, o sea, a la cama. No, se quejó Mateo, frotándose los ojos con el puño cerrado, traicionado por su propio sueño. No tengo sueño, quiero jugar más. Tus ojos dicen lo contrario, pequeño, dijo Clara, acercándose a él con una facilidad nacida de la práctica. Lo levantó en brazos. Mateo, a pesar de su protesta verbal, apoyó la cabeza en el hombro de ella al instante, rindiéndose. Mañana hay colegio. Y adivinen qué. Mañana papá los lleva. Los ojos de Lucas se abrieron como platos. ¿Tú nos llevas?, preguntó mirando a Alejandro con incredulidad. No. El choer. Yo, afirmó Alejandro. Íbamos a ir cantando en el coche. Pero para eso tienen que dormir. Vamos. La procesión subió las escaleras, pero esta vez la casa no se sentía vacía ni fría. Las luces de los pasillos, que siempre parecían de museo, ahora iluminaban a una familia real. Alejandro cargaba a Lucas, a caballito sobre su espalda, algo que no había hecho jamás, y Clara llevaba a Mateo. Llegaron a la
Habitación de los gemelos. Era un cuarto amplio, lleno de juguetes caros que apenas habían sido tocados. Alejandro depositó a Lucas en su cama con forma de coche de carreras y Clara acostó a Mateo en la suya. El cuento. Recordó Lucas acomodándose bajo las sábanas de aviones. Prometiste leer el cuento. Alejandro se acercó a la estantería. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros. El Principito, Don Quijote para niños. Peter Pan. Eligió Peter Pan. Se sentó en una silla mecedora entre las dos camas. Abrió el libro y comenzó a leer. Al principio, su voz sonaba rígida, acostumbrada a leer informes financieros y contratos legales. Leía sin entonación, tropezando con las palabras fantásticas, pero Clara, que estaba de pie junto a la puerta observando, le sonrió y le hizo un gesto para que se soltara. Alejandro respiró hondo. Miró a sus hijos que lo observaban con devoción, y entonces dejó salir al niño que llevaba dentro. Ese niño que había enterrado bajo capas de responsabilidad y dolor. Empezó a hacer voces. Hizo la voz chillona de Campanita. La voz grave del capitán Garfio. Lucas y Mateo se rieron. Una risa soñolienta y feliz. Poco a poco, sus párpados se hicieron pesados. La respiración de Mateo se volvió rítmica y profunda. Lucas resistió un poco más, luchando por disfrutar cada segundo de su padre presente. Pero finalmente cayó rendido ante el sueño. Alejandro cerró el libro suavemente. El silencio en la habitación era sagrado. Se levantó con cuidado para no hacer crujir el suelo de madera y se acercó a cada uno. Besó la frente de Mateo acariciando la venda en su mano. Besó la frente de Lucas rozando la curita en su brazo. Buenas noches, mis amores. Susurró Alejandro con la voz quebrada por una emoción que le llenaba el pecho hasta doler. Nunca más. Estarán solos. Lo prometo. Sugirió hacia la puerta. Clara seguía allí, apoyada en el marco, con los brazos cruzados y una expresión de paz absoluta en el rostro. Alejandro caminó hacia ella y salieron al pasillo dejando la puerta entreabierta, tal como le gustaba a Lucas para no tener miedo. Lo hizo muy bien, señor, susurró Clara. Tiene talento para las voces de pirata. Gracias, Clara, respondió él sonriendo con cansancio, pero con luz en los ojos, aunque creo que el capitán Garfio sonó un poco como mi contador. Caminaron en silencio por el pasillo hasta llegar al balcón principal, el mismo desde donde Valeria había observado la tragedia horas antes. Alejandro abrió las puertas de cristal y salieron a la noche fresca. El aire olía a tierra húmeda. Alejandro se apoyó en la barandilla de piedra, mirando hacia la calle oscura, hacia el punto exacto donde había caído de rodillas esa tarde. Clara, dijo sin mirarla, mirando a la nada. Hoy salvaste 3 vidas, no solo la de los niños, salvaste la mía también. Clara se puso a su lado, respetando el silencio de la noche. Usted se salvó solo. Don Alejandro. Usted decidió abrir los ojos. Muchos hombres en su posición hubieran elegido la comodidad de la mentira. Hubieran dejado que la señorita Valeria ganara con tal de no enfrentar el escándalo que usted eligió. La verdad, eso es de valientes. Alejandro se giró para mirarla. La luz de la luna bañaba el rostro de Clara, suavizando sus facciones, haciéndola parecer un ángel guardián vestido con ropa sencilla. No quiero que seas mi empleada, soltó Alejandro. De repente, Clara se tensó. El miedo brilló en sus ojos por un segundo. ¿Me está despidiendo otra vez?, preguntó con un hilo de voz.
No, por Dios, no. Se apresuró a corregir a Alejandro, acercándose un paso. Me refiero a que no quiero que seas solo una empleada. No quiero que uses su uniforme. No quiero que comas en la cocina mientras yo como en el comedor. Quiero que seas parte de esto, de la familia. Quiero que seas la institutriz de los niños, su guía, mi asesora de vida, si se puede llamar así. Alejandro buscó las palabras torpe intentando definir un sentimiento que apenas estaba naciendo y que era mucho más grande que un contrato laboral. Quiero que tengas autoridad. Que si ves que estoy fallando como padre, tengas el poder de decírmelo sin miedo a que te despida. Quiero que seamos un equipo. ¿Aceptas? Clara lo miró profundamente. Vio al hombre detrás del dinero, vio la soledad que él también cargaba y sonrió. Acepto ser parte del equipo, señor. Pero con una condición más. Otra. Alejandro sonrió. Eres una negociadora dura. Dime que me deje de llamar Clara Seca Saustit. Me llamo Clara María y me gusta que me tuteen. Si vamos a ser familia, tenemos que hablar como familia. Alejandro asintió, sintiendo que un peso más se levantaba de sus hombros. Está bien, Clara María. Y tú tienes que dejar de llamarme señor o don Alejandro. Llámame Alejandro. A secas. Lo intentaré. Alejandro, dijo ella probando el nombre en su lengua. Sonaba extraño, pero sonaba bien. Sonaba a futuro. Se quedaron allí un momento más bajo las estrellas, dos almas de mundos diferentes que habían colisionado para salvar lo más importante. El amor inocente de dos niños. El salto temporal. Un año después. La misma calle de adoquines perfectos. Brillaba bajo el sol de la tarde, pero esta vez la luz no era cruel ni dramática, era dorada, cálida. Una luz de celebración. Los árboles habían crecido un poco más y las flores en los jardines estaban en plena explosión de primavera. La puerta principal de la mansión se abrió. Nos salió una mujer llorando. No salió una maleta arrastrada con desesperación. Salió una risa. Lucas y Mateo. Ahora con 6 años y visiblemente más altos, salieron corriendo hacia el coche familiar estacionado en la entrada. Ya no vestían ropa almidonada e incómoda. Llevaban camisetas de superhéroes y pantalones cortos con las rodillas, raspadas por jugar al fútbol, no por huir del peligro. Yo pido ventana, gritó Mateo corriendo hacia la puerta trasera. No, yo la pedí primero, replicó Lucas riendo y empujando suavemente a su hermano. Detrás de ellos salió Alejandro. Ya, no llevaba traje y corbata. Vestía unos pantalones de lino beige y una camisa blanca remangada. Relajado, con gafas de sol y cargando una nevera portátil de playa. Se le veía más joven. Menos gris. Las líneas de estrés en su frente se habían suavizado, reemplazadas por líneas de expresión alrededor de los ojos, marcas de quien sonríe a menudo. Y finalmente salió ella, Clara María. Ya no había uniforme azul. Ya no había delantal blanco ni guantes amarillos de goma. Llevaba un vestido de verano ligero, de un color coral vibrante que resaltaba su piel bronceada. Su cabello, antes siempre recogido en un moño severo, caía suelto sobre sus hombros en ondas suaves. Caminaba con seguridad, con la cabeza alta. Dueña de su espacio y de su felicidad, cerró la puerta de la casa con llave, una casa que ya no era una prisión de reglas absurdas, sino un hogar lleno de ruido, juguetes y música. ¿Tienen todo?, preguntó Clara bajando los escalones. Bloqueador, las toallas, los baldes para la arena. Sí. Mamá Clara, respondieron los gemelos desde el coche.
Alejandro estaba acomodando la nevera en el maletero. Al verla bajar, se detuvo. Se quitó las gafas de sol y la miró con una admiración que no intentaba ocultar. «Te ves hermosa hoy, Clara», dijo él con sencillez y honestidad. Clara se ruborizó levemente, una sonrisa iluminando su rostro. «Gracias, Alejandro. Tú tampoco. Te ves mal para ser un viejo empresario», bromeó ella, guiñándole un ojo. Alejandro se rió y cerró el maletero. Se acercó a ella, no la tocó, pero la cercanía entre ambos estaba cargada de una electricidad suave, de una promesa que ya no necesitaba palabras. «¿Lista para las primeras vacaciones de verdad de esta familia?», preguntó él. «Lista», respondió. «Ella nunca he visto el mar, Alejandro. Gracias por llevarnos». Alejandro negó con la cabeza y con un movimiento suave tomó la mano de Clara. En su dedo anular brillaba un anillo. No era un diamante ostentoso y vulgar como el de Valeria. Era un anillo sencillo. Una banda de oro con una pequeña esmeralda, elegante y discreta, que simbolizaba esperanza y renacimiento. «No me des las gracias», dijo Alejandro apretando su mano. «Tú nos enseñaste a navegar cuando nos estábamos ahogando en tierra firme. Ver el mar es lo mínimo que puedo hacer». Clara miró el anillo en su mano. Luego miró a los niños en el coche, que discutían alegremente sobre qué canción poner en la radio. «¿Sabes?», dijo Clara, reflexiva. «Hace un año salí por esta puerta, pensando que mi vida se había terminado. Pensé que Dios me había abandonado». «¿Y ahora?», preguntó Alejandro. «Ahora sé que Dios escribe derecho con renglones torcidos». Clara apretó la mano de Alejandro. «A veces hay que perderlo todo para darse cuenta de lo que realmente vale la pena». «Papá, Clara, vamos», gritó Mateo desde la ventana. «El mar no va a esperarnos». «Ya vamos, impacientes», gritó Alejandro de vuelta. Abrió la puerta del copiloto para Clara. Ella entró acomodándose en el asiento que le correspondía por derecho de amor y lealtad. Alejandro rodeó el coche, se sentó al volante y,